El tema de hoy es embarazo, parto y puerperio. Al inicio de un embarazo es importante llevar un control prenatal. El control prenatal será el conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el nacimiento y la crianza del recién nacido. Antes de iniciar un control prenatal es importante diagnosticar el embarazo. Para ello tenemos distintos métodos. Uno de ellos es el método clínico, en el cual nos basaremos en la sintomatología de la paciente. Algunos de los principales síntomas por los cuales acudirán a consulta serán náuseas, vómito y amenorrea. También podemos basarnos en exámenes de laboratorio. Las principales van a ser pruebas inmunológicas del embarazo en suero u orina. Para la prueba de orina, lo vamos a diagnosticar después de las 4 semanas de embarazo, y en sangre, desde los primeros días hasta las 2 semanas, ya puede ser diagnosticado como positivo en embarazo. Un ultrasonido también es importante para diagnosticar el embarazo. En este caso, podemos realizar un ultrasonido abdominal, en el cual vamos a observar el saco gestacional a partir de la quinta o la sexta semana. También podemos realizar un ultrasonido transvaginal, en el cual el saco gestacional será visible a partir de las tercera a cuarta semana. Una vez diagnosticado el embarazo, comenzaremos con las consultas de control prenatal. La norma oficial mexicana, la NOM 007 SSA2 1993, de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, establece que toda paciente con embarazo de bajo riesgo se le deben programar mínimamente 5 consultas prenatales. La primera consulta se debe realizar en las primeras 12 semanas, la segunda consulta entre la semana 22 a 24, la tercera consulta entre las 27 y 29 semanas de gestación, la cuarta consulta entre las 33 a 35 semanas y la quinta consulta entre las 38 a 40 semanas de gestación. Durante las consultas de control prenatal, algunas de las actividades que vamos a realizar, la primera de ellas será la elaboración de su historia clínica. Vamos a identificar signos y síntomas de alarma. Vamos a medir, registrar, interpretar y valorar el peso, la talla, la tensión arterial, riesgo obstétrico y crecimiento uterino. En cuanto a los exámenes del laboratorio que se deben solicitar son una BH completa, grupo sanguíneo y RH, glucosa, creatinina, ácido úrico y examen general de orina, indicar urocultivo para la detección de bacteriuria asintomática, un BDRL, una prueba rápida voluntaria de VIH y serología para virus de hepatitis A, B y C en caso de contar con el recurso. Continuando con las actividades a realizar, también vamos a prescribir hierro y medicamentos tales como ácido fólico y polivitaminas, aplicación de vacunas, de tétanos, 2 dosis, orientación nutricional, promoción en consulta familiar, lactancia materna exclusiva, planificación familiar y autocuidado de la salud. Dentro de las consultas de control prenatal es importante identificar los factores de riesgo. Algunos factores de riesgo altos se consideran mujeres que presenten al menos uno de los siguientes factores: antecedentes de parto pretérmino, antecedentes de 3 pérdidas o de parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación, gestación gemelar o múltiple, embarazo único y longitud cervical menor de 25 milímetros por ecografía transvaginal entre las 20 a 24 semanas. Mujeres con embarazo y con longitud cervical menor de 15 milímetros a las 14 a 15 semanas. Mujeres con embarazo gemelar o múltiple y cervix corto. Polidrapnios, defectos müllerianos, antecedentes de cono cervical y más de 2 de factores de riesgo bajo. Los factores de riesgo bajo se consideran raza africana y afrocaribeña, peso bajo materno, obesidad materna, enfermedad periodontal, tabaquismo, vaginosis bacteriana, sangrado transvaginal en el segundo trimestre, embarazo con técnica de reproducción asistida, miomatosis uterina submucosa y periodo intergenésico menor a 18 meses. Es importante dar a conocer los signos y síntomas de alarma. En caso de que una madre gestante presente uno de ellos, es necesario inmediatamente acudir a un hospital o un centro de salud más cercano. Los signos y síntomas de alarma son los siguientes: fuerte dolor de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa con puntos o lucecitas, náuseas y vómitos frecuentes, disminución o ausencia de los movimientos fetales por más de 2 horas después de las 28 semanas, palidez marcada, hinchazón de pies, manos o cara, pérdida de líquido o sangrado por vagina o genitales, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana,
fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de la semana 37, dolor abdominal persistente en el bajo vientre de cualquier intensidad, dificultad para respirar, aumento en el número de micciones y molestias al orinar, y convulsiones. En la primera consulta, que debe ser previa a las 12 semanas de gestación, se debe identificar mujeres con alto riesgo, descartar incompatibilidad de grupo, RH y anemias, solicitar biometría hemática, BDRL, EGO, grupo IRH, hepatitis B y VIH. Vamos a calcular la fecha probable de parto y la edad gestacional, el índice de masa corporal y vamos a tomar la presión arterial. También se va a solicitar un ultrasonido. En la consulta entre la semana 14 a 24 de semanas de gestación, se debe realizar un ultrasonido para detectar anormalidades estructurales. Para las mujeres en quienes la placenta se encuentra alrededor del orificio cervical interno, se debe realizar otro ultrasonido a la semana 36. Vamos a medir y registrar la presión arterial, la glucemia y el fondo uterino. En la tercera consulta entre la semana 25 a 28 de gestación, vamos a solicitar nuevamente un examen para detectar anemia, es decir, una BH. Vamos a investigar el nivel de hemoglobina con la BH que vamos a solicitar. Vamos a ofrecer una vacuna anti-RH negativo en caso de ser necesario. Vamos a medir fondo uterino y presión arterial. Vamos a también descartar presencia de proteínas en orina solicitando un examen general de orina. Y también debemos realizar un tamiz de diabetes gestacional, esto tomando una glucosa casual o una curva de tolerancia a la glucosa en caso de sospechar una diabetes gestacional. En la cuarta consulta, entre las semanas 29 a 34, vamos a determinar la posición fetal. En caso de duda, vamos a realizar un ultrasonido. Mujeres con producto en presentación pélvica se debe de enviar una referencia a ginecología. Pacientes con reporte de placenta previa, vamos a realizar un ultrasonido de control. Vamos a descartar la presencia normal del producto y asegurar una atención oportuna para evitar una posmadurez. Vamos a solicitar nuevamente un examen general de orina en busca de proteinuria y de una posible infección de vías urinarias. Ya para la quinta consulta, entre la semana 35 y 40, vamos a insistir en medidas preventivas de embarazo posmaduro y vamos a dar su envío a urgencias de ginecobstetricia en caso de inicio de trabajo de parto. Tenemos un resumen de las actividades a realizar en cada consulta. En la primera consulta vamos a realizar una exploración física completa y vamos a abrir su historia clínica. Posteriormente solo vamos a ir actualizando toda la historia clínica a través de la anamnesis. Durante todas las consultas debemos tomar la presión arterial, también la altura del fondo uterino y la frecuencia cardíaca fetal desde que sea audible. En cuanto a vacunas, las vacunas recomendadas aplicar durante el embarazo van a ser la de tétanos y difteria e influenza. Algunas de las vacunas que están contraindicadas es la de sarampión y rubiola, varicela y rubiola. Ya durante la atención del parto, al ingresar toda mujer para la atención obstétrica se deberá abrir un expediente clínico y se integrará el partograma correspondiente y firmará los consentimientos informados para su atención. En caso de necesitar un traslado a un establecimiento para la atención médica con mayor capacidad resolutiva, se deberá valorar el traslado oportuno y seguro. Al momento de que llega la paciente, debemos realizar una valoración inicial del trabajo de parto verdadero. Esta se debe interrogar sobre la percepción de contracciones uterinas dolorosas, su intensidad y su frecuencia, así como sobre la expulsión de mucosidad, líquido o sangre a través de los genitales. Se deben de tomar los signos vitales, presión arterial, temperatura, efectuar palpación abdominal, medición de la altura uterina, presentación fetal, así como un tacto vaginal para evaluar lo siguiente: la presentación, la variedad de posición, grados de encajamiento y proporción cefalopélvica, dilatación mayor a 5 centímetros para su ingreso, un borramiento y posición del cuello uterino. Además, debemos evaluar las características de las membranas amnióticas para decidir la conducta a seguir. Durante el trabajo de parto, algunas de las acciones recomendadas son las siguientes. Debemos tener una comunicación efectiva y usar términos simples para que el paciente pueda entenderlos. Un acompañamiento continuo. Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente, de acuerdo a sus necesidades.
También se propiciará la deambulación alternada con reposo en posición sentada o de pie, respetando la posición en la que la embarazada se sienta más cómoda, en tanto no exista alguna contraindicación médica para ello. Si la madre escoge recostarse, deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir hipotensión materna y el riesgo de hipoxia fetal. Durante el trabajo de parto debemos monitorizar las contracciones y la frecuencia cardíaca. Las contracciones uterinas se deben monitorear cada 30 a 60 minutos por periodos de 10 minutos, con la mano extendida sobre el abdomen materno sin presionar. La frecuencia cardíaca fetal debe auscultarse antes, durante y después de las contracciones, y se sugiere un control cada 30 a 45 minutos. La basal se tomará entre cada contracción, y los valores normales son entre 120 a 160 latidos por minuto. Valores entre 100 a 119 por minuto señalan bradicardia, y valores por arriba de 160 latidos por minuto indican una taquicardia. Ambos son signos de hipoxia leve. Ya en el trabajo de parto, la paciente deberá ingresar a la sala de expulsión cuando se encuentre en el segundo periodo del trabajo de parto, es decir, cuando tenga una dilatación completa y una vez que se haya evaluado el descenso adecuado de la presentación. Se recomienda emplear técnicas para prevenir el trauma perineal durante el segundo periodo del trabajo de parto, como aplicación de compresas calientes y la protección manual del periné. No se recomienda realizar episiotomía rutinaria en mujeres sanas con trabajo de parto espontáneo. Al nacimiento, se recomienda realizar pinzamiento del cordón umbilical por lo menos durante 60 segundos después del nacimiento en recién nacidos de término o pretérmino que no requieren ventilación con presión positiva. Se recomienda administrar uterotónicos durante el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto para reducir el riesgo de hemorragia postparto. La primera opción que podemos administrar son 10 unidades de oxitocina, puede ser intravenosa o intramuscular. Como segunda opción, en caso de no tener oxitocina, podemos tener ergonovina, carbetocina o misoprostol. Se recomienda administrar antibiótico profiláctico en mujeres después de un parto sin complicaciones. En el puerperio, después del nacimiento, todas las madres deben de recibir apoyo para iniciar la lactancia dentro de la primera hora del puerperio y debemos realizar una vigilancia rutinaria de sangrado transvaginal, del tono uterino, de la altura del fondo uterino, de los signos vitales y la uresis de la madre durante una hora hasta las 24 horas posteriores al trabajo de parto.